Hola chicos, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a concluir con productos notables, pero antes vamos a hacer una última tarea, el cual va a ser realizar un cartel con los diferentes casos de productos notables. ¿Cómo va a ser la estructura de ese cartel? Va a tener la siguiente estructura. En la parte de arriba van a colocar número de caso, nombre del caso, regla del caso, ejemplo, en un tipo de tabla. Por ejemplo, yo puse el caso 1, el cual es cuadrado de un binomio. En esta parte a más menos b al cuadrado. ¿Qué significa más menos b? Recordemos que esta regla aplica cuando a se están sumando, bueno, a más b se están sumando o a menos b se están sumando. Por eso coloqué más menos para indicar que puede ser una suma o puede ser una resta. Esto es igual a la regla, el cual va a ser a al cuadrado más menos 2ab más b al cuadrado. Y un ejemplo, el cual tengo 5 menos x al cuadrado. El cuadrado del primero, que sería 25, menos el duplo del primero por el segundo, 5x, 10x, más el cuadrado del segundo, el cual es x al cuadrado. Y así sucesivamente tienen que hacer los casos, y la forma de entrega es, tienen que tomarle una fotografía y en el siguiente formulario donde me van a entregar la tarea, les voy a dejar una sección para que puedan agregar la fotografía. Por ejemplo, tenemos un producto notable que sería el cuadrado de un binomio. Tenemos a más menos b elevado al cuadrado. ¿Y qué hacíamos? Solo aplicamos la regla para encontrar el resultado. Como podemos ver, solo teníamos que aplicar la regla y encontramos el resultado. ¿Qué sucede con nuestro nuevo tema, que el cual va a ser factorización? Como todo caso en matemáticas, siempre tenemos inversos que deshagan una operación. Así como la multiplicación tenemos la división, como la suma tenemos la resta, como la potencia tenemos la raíz. Entonces, en este caso tenemos productos notables, su inverso se podría decir es la factorización. Por ejemplo, en productos notables ya nos daba un producto que nosotros teníamos que desarrollar de una manera rápida y sencilla. En este caso ya tenemos nuestra operación ya desarrollada. La factorización nos sirve como para deshacer el procedimiento o el desarrollo de productos notables. En este caso ya tenemos el desarrollo o el resultado de un producto notable. Entonces, ¿cómo hacemos para regresar al producto notable que originó este resultado? Entonces, eso es el objetivo o la función de la factorización. Volver a ese producto notable que originó nuestro tema ya desarrollado. En este punto podemos notar que para deshacer productos notables nosotros tenemos que factorizar para volver a esta forma. Entonces veamos una definición de factorización. La factorización es lo siguiente: factorizar una expresión algebraica es reescribirla como el producto de sus factores. Recordemos que factores se le llama factores a cada uno de las componentes de una multiplicación. Por ejemplo, tenemos 5 por 5. Esto es igual a, este es el primer factor, este es el segundo factor. Factor 1, factor 2. Y esa es la forma en cómo nosotros podemos conocer que la factorización es teniendo una expresión algebraica y volviéndola a las operaciones indicadas que originaron esa expresión algebraica. Como ya sabemos que la factorización es reescribir una expresión algebraica como el producto de sus factores, o sea, dejarlo en operaciones indicadas de multiplicación. En este caso, bueno, el primer caso de factorización es el factor común. ¿A qué nos referimos con factor común? Es la expresión
común que tienen todos los términos de una expresión algebraica. Tenemos como ejemplo lo siguiente: factoriza x a la sexta menos x a la quinta más x al cuadrado. En este punto nosotros lo que nos solicitan es que nosotros indiquemos esta expresión algebraica en multiplicaciones indicadas. Entonces, ¿qué hacemos para factorizar con factor común? Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el factor común. Siempre va a existir un factor común del coeficiente. Y un factor común de la parte literal. Entonces, como nosotros podemos observar en nuestro ejemplo, solo existen literales o variables, entonces los coeficientes los podemos omitir. Para encontrar el factor común de una literal o de una expresión algebraica, pero de la parte literal, nosotros tenemos que hacer lo siguiente: tenemos que encontrar la letra que se esté repitiendo en cada uno de los términos de la expresión algebraica. Si la letra solo está presente en dos términos, eso no puede ser factor común, porque la condición es que esté presente en cada uno de los términos, que esté en el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto, el quinto, el sexto. Si hubiera más términos, tendría que estar presente en cada uno de esos términos. Entonces, como nosotros podemos notar en nuestro ejemplo, podemos ver que x está presente en cada uno de los términos. Entonces nosotros indicamos que nuestro factor común es x. Pero como x es nuestro factor común, ¿pero qué exponente va a tener? Siempre vamos a elegir el exponente del factor común, el exponente más pequeño de todos los términos presentes. En este caso, el exponente más pequeño de x es x al cuadrado, porque x a la sexta, x a la quinta son mayores que x al cuadrado. Entonces tenemos que elegir x al cuadrado. Y ese va a ser nuestro factor común. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir cada uno de los términos de la expresión algebraica entre el factor común, que sería x a la sexta menos x a la quinta más x al cuadrado, esto dividido entre el factor común, que es x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. Y esto es igual a x a la sexta dividido x al cuadrado. Aplicamos la ley de la potencia de un cociente. Entonces, como son bases iguales, copiamos bases y restamos los exponentes. 6 menos 2 igual a 4. Ahora, hagamos la división del siguiente término. En este caso, está presente un signo negativo. Entonces aplicamos primero la ley de los signos de una división. Menos dividido entre más va a ser menos. Como son bases iguales, copiamos x y restamos los exponentes. 5 menos 2 es igual a 3. Ahora otra vez, x al cuadrado dividido entre x al cuadrado son bases iguales, copiamos y restamos los exponentes. 2 menos 2 es igual a 0. Podemos ya omitir de una vez esta parte, que cualquier número o letra elevado a la 0 potencia siempre va a ser 1. Ahora, ¿qué hacemos? Que ya dividimos, hacemos lo siguiente. Colocamos nuestro factor común, abrimos un paréntesis y colocamos el resultado de la división de todos los términos entre el factor común, que va a ser x a la cuarta menos x al cubo más 1. Y esta es la respuesta. Nosotros podemos notar que ya expresamos esta expresión algebraica de una forma de
bueno, de una operación indicada de multiplicación o de un producto indicado. Acá podemos notar que x al cuadrado está multiplicando a todo este término porque está dentro del paréntesis. Y esto es el objetivo de la factorización, indicar una expresión algebraica o reescribir una expresión algebraica como el producto de sus factores, encontrar factores, o sea, esto es igual a esto, pero esto ya es como una forma de multiplicación y esto ya está desarrollado. Hagamos otro ejemplo. Chicos, tenemos como siguiente ejemplo la factorización o factoriza 16a a la sexta, b a la séptima, c menos 12 a la quinta, b al cuadrado, c al cubo, más 20 al cubo, b a la diezava. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a factorizar. Tenemos que tener un factor común de la parte de los coeficientes o la parte numérica y un factor común de la parte literal. Empecemos. Tenemos como parte de los coeficientes, tenemos 16 menos 12 más 20, y lo que tenemos que hacer es encontrar el máximo común divisor, un número que sea divisible entre cada uno de las tres cantidades presentes. Entonces, como podemos notar, el único número que es capaz de dividir a cada uno de estos términos es el número 4. 4 es divisible entre cada uno de estos términos o entre cada una de estas cifras. Ahora procedemos a encontrar el factor común de la parte literal. Tenemos como parte literal las letras. Entonces nosotros tenemos que encontrar las letras que se estén repitiendo en cada uno de los términos de la expresión algebraica. De lo contrario, si está presente en dos, pero en la otra hace falta, ese no es un término común. Tiene que estar presente en cada uno de los términos, por eso se le llama término común. Ahora, podemos notar que A está presente en cada uno de los términos. Entonces, A es uno de los factores comunes. Ahora, B también está presente en cada uno de los términos. B también es factor común. ¿Qué sucede con C? C está presente en el primer término, en el segundo término, pero en el tercer término está ausente. Entonces eso significa que no es factor común. Ahora que ya tenemos las letras que se están repitiendo, nosotros tenemos que elegir el exponente más pequeño de A que esté presente en los términos. En este caso, A a la sexta, a la quinta, A al cubo. Entonces, A al cubo es el exponente más pequeño entre todas las A. En este caso, nuestro término común va a ser A al cubo. Y B tenemos que otra vez encontrar B que tenga el exponente más pequeño entre cada uno de los términos de nuestra expresión algebraica. B a la séptima, B al cuadrado, B al cubo. No, B a la diezava, disculpen. Entonces, en este caso, B con el exponente más pequeño va a ser B al cuadrado. Tenemos nuestros términos comunes, procedemos a realizar el siguiente paso, el cual es dividir cada uno de los términos de nuestra expresión algebraica entre el término común. En este caso tenemos 16 a la sexta, b a la séptima, c, menos 12 a la quinta, b al cuadrado, c al cubo, más 20 al cubo, b a la diezava. Ahora dividimos cada uno de estos términos entre nuestro factor común, el cual es 4, que sería el factor común, pero de los coeficientes, y a al cubo, b al cuadrado, nuestro factor común de la parte literal.
Entonces procedemos a hacer la división. Como podemos notar, es una división entre monomios. Hacemos lo que les había explicado anteriormente. Primero, los signos son positivos, así que se queda positivo. 16 dividido entre 4, que sería la parte de los coeficientes. 16 dividido entre 4 va a ser 4. Ahora la parte literal la dividimos. Como son bases iguales, copiamos A y restamos los exponentes. 6 menos 3 va a ser 3. B lo copiamos. 7 menos 2, 5. Y C, como no tiene con qué dividirse, es como si se estuviera dividiendo entre 1, que va a ser igual a C. Menos, bueno, primero los signos. Menos dividido entre más va a ser menos. 12 dividido entre 4 va a ser 3. A la quinta dividido entre A al cubo, copiamos A y restamos exponentes. 5 menos 3 va a ser 2. B, otra vez copiamos B y restamos exponentes. En este caso es 2 menos 2 va a ser igual a 0. Podemos omitir esta parte porque ya sabemos que cualquier número multiplicado por 1, el cual va a ser el resultado de B elevado a la 0 potencia, el cual va a ser 1. Entonces podemos omitir esto y solo copiar C al cubo. Si se están preguntando por qué omitir B al cuadrado y B entre B al cuadrado, eso significa que son la misma cantidad, esto se hace 1. Entonces, cualquier número multiplicado por 1 siempre va a ser la misma cantidad, porque 1 es nuestro elemento neutro de la multiplicación. Ahora procedemos a hacer la división del otro término. Más dividido entre más va a ser más, 20 dividido entre 4 va a ser 5, A al cubo dividido entre A al cubo son la misma cantidad. Podemos aplicar la ley de los exponentes o simplemente podemos decir que se cancela porque se hace 1, es la misma cantidad dividido entre la misma cantidad siempre va a ser 1. Ahora solo copiamos B, entonces hacemos la resta de los exponentes. 10 menos 2 va a ser 8. Por último, tenemos que indicar nuestra multiplicación. En este caso copiamos nuestro factor común, que va a ser 4 al cubo b al cuadrado por, copiamos el resultado de la división de cada uno de los términos entre el término común, el cual va a ser 4a al cubo b a la quinta c menos 3 al cuadrado c al cubo más 5b a la octava. Y esta es la forma en cómo nosotros podemos resolver o podemos factorizar a través del factor común. Ver o conocer el siguiente caso, el cual es factor común por agrupación. El factor común por agrupación trata sobre agrupar o se agrupan los términos que tengan algún factor común. Hagamos un ejemplo. Factoriza AM más BM más A al cuadrado más AB. Como podemos notar, no podemos aplicar el factor común porque no hay ni una letra que se repita entre cada uno de los términos. M está presente entre los primeros dos términos, pero entre los otros dos no está presente. A está presente entre los tres términos, pero en uno hace falta. B está presente en dos y en dos hace falta. Entonces decimos, no podemos aplicar término común o factor común. Entonces lo que hacemos es aplicar factor común por agrupación. ¿A qué se refiere por agrupación? Agrupamos dos términos que van a simbolizar un solo término. AM más BM. Este podría ser nuestro primer término. Y acá más al cuadrado más AB. Ahora, como tenemos ya agrupados los términos, lo que hacemos es encontrar el factor común entre cada uno de los términos que agrupamos o de las expresiones que agrupamos. En este caso, el factor común entre el primer, se podría decir,
la primera expresión, la segunda expresión. En la primera expresión nuestro factor común es m, ya que está presente en cada uno de los términos de nuestra primera expresión. Entonces m va a ser nuestro factor común, abrimos paréntesis, y esta forma es la forma abreviada de realizar el procedimiento de factor común, el cual es abrir paréntesis y adentro del paréntesis van a ir el resultado de las divisiones de cada uno de los términos de nuestra expresión entre el factor común. En este caso va a ser AM dividido entre M es igual a A, porque M dividido entre M es 1, entonces solo queda A, más BM dividido entre M va a ser igual a BM dividido entre M va a ser igual a B, porque M dividido entre M es 1, entonces cualquier número multiplicado por 1 siempre va a ser el mismo número o la misma letra. En este caso va a ser B. Ya terminamos de encontrar el factor común de nuestra primera expresión, que fue la agrupación de esta expresión algebraica. Ahora procedemos a encontrar el factor común de la siguiente expresión. Colocamos más y buscamos el factor común de esta expresión algebraica. En este caso, A está presente entre los dos términos, entonces A está en el primer término y A está en el segundo término, entonces nuestro factor común va a ser A. A, abrimos paréntesis, dentro del paréntesis van a ir el resultado de las divisiones de cada uno de los términos entre el factor común. En este caso va a ser A al cuadrado dividido entre A es igual a, copiamos A, restamos los exponentes, 2 menos 1 va a ser igual a 1. A más AB dividido entre A va a ser igual a dividido entre A es 1, entonces cancela, solo queda B. Como podremos notar, nuestro resultado de nuestro factor común en ambas expresiones es la misma. Entonces, en este caso, podemos hacer lo siguiente para encontrar el resultado. El resultado es igual a copiar el factor común o la expresión que está dentro del paréntesis, que es la misma. Si es la misma, entonces eso nos permite copiarla. La copiamos a más B y eso va a estar multiplicado por los términos comunes. En este caso va a ser M más A. Y esta es la forma en cómo nosotros factorizamos esta expresión. Recordemos rápidamente los pasos. Primero los agrupamos en pares en pares, 2, 2. En este caso va a ser AM más BM más A al cuadrado más AB. Entonces de esta agrupación encontramos el factor común de cada agrupación y factorizamos por el factor común. Ya teniendo el factor común, chicos, podemos aplicar este paso si cuando aplicamos el factor común nos salen resultados iguales. De lo contrario no podemos proceder a copiar este término. Solo lo podemos copiar cuando sean la misma cantidad, o sea, lo mismo. Entonces copiamos el resultado de la factorización de nuestro factor común multiplicado por los factores comunes. En este caso M es el primer factor común de esta expresión y A es el factor común de esta siguiente expresión. Y esa es la forma en cómo nosotros llegamos a el resultado utilizando el factor común por agrupación. Realicemos otro ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: factoriza 6 al cuadrado x más 4ab más 2a menos 3abx menos 2b al cuadrado menos b. Como podemos notar, tenemos alrededor de 6 términos que componen nuestra expresión algebraica. Entonces lo único que hacemos es partir esos 6 términos
en grupos de 3, el cual nos va a dar como resultado 2 grupos. En este caso parto primero los 3 términos, después los otros 3 términos. Este va a ser mi primera expresión o mi primer grupo, mi segundo grupo, mi segunda expresión. Chicos, en este caso nosotros tenemos que verificar que nuestra forma de partir nuestra expresión tiene que coincidir o tiene que tener factores comunes. En este caso, en el primer grupo podemos notar que a al cuadrado, bueno, a es la letra que se repite. Entonces, en este grupo sí tengo un factor común. En el siguiente grupo busco una letra que se esté repitiendo y sí, B es la letra que se está repitiendo. En este caso lo dejo así porque sí es posible que yo factorice. Empezamos con la primera expresión o el primer grupo, que sería 6a al cuadrado x más 4ab más 2a menos 3a bx menos 2b al cuadrado menos b. En este caso, primero encuentro el factor común de la... Procedo a buscar el factor común. El factor común de la parte de los coeficientes puedo notar que es 2. 2 es divisible entre 2, es divisible entre 4 y es divisible entre 6. Entonces mi factor común en la parte de los coeficientes es 2. 2. Después busco mi factor común en la parte de las literales. En este caso es a porque es la letra que se repite entre cada uno de los términos de mi primera expresión. Entonces va a ser a, pero busco a con el exponente más pequeño. En este caso es a elevado a la 1. Abro paréntesis y procedo a realizar la división la división de cada uno de estos términos entre el factor común. Entonces 6a al cuadrado x dividido entre 2a, 6 dividido entre 2 va a ser igual a 3. A al cuadrado dividido entre a va a ser igual a porque a lo copio y 2 menos 1 va a ser igual a 1. Y x, como no tiene con qué dividirse, solo lo copio, porque se estaría dividiendo entre 1. Más, bueno, primero realizo la división o la ley de signos en la división, el cual va a ser más dividido entre más, va a ser igual a más. 4 dividido entre 2 va a ser igual a 2. A dividido entre a va a ser igual a 1, porque es exactamente la misma cantidad, entonces se hace 1. Y b, como no tiene con qué dividirse, solo lo copio. Más 2 dividido entre 2 es igual a 1. 1 lo puedo omitir porque estamos hablando de una multiplicación y cualquier número multiplicado por 1 siempre va a ser el mismo número porque 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Ahora a dividido entre a va a ser igual a 1. Esta vez sí lo coloco porque ya no tengo otra expresión que colocar, entonces 1 tiene que estar presente. Ahora procedo a encontrar el factor común de la siguiente expresión, el cual va a ser menos. En este caso noto que en la parte de los coeficientes no hay ni un número divisible entre 3 y también divisible entre 2, que sea el resultado sea un número entero. En este caso no tengo factor común en los coeficientes. Ahora busco el factor común en la parte literal. En este caso P está presente entre cada uno de los términos de mi siguiente expresión. Entonces B va a ser el factor común, pero busco P con el exponente más pequeño. En este caso va a ser P elevado a la 1. Abro paréntesis y procedo a dividir cada uno de los términos de esta expresión entre el factor común. En este caso va a ser menos 3abx dividido entre menos b. Menos dividido entre menos va a ser igual a más. 3 dividido entre, se podría decir 1, va a ser igual a 3.
A dividido entre 1, copio A. B dividido entre B se va a hacer 1 porque es la misma cantidad. Y copio X porque se estaría dividiendo entre 1. Menos dividido entre menos va a ser igual a A más 2 dividido entre 1. 2. B al cuadrado dividido entre B va a ser igual a B porque copio B y se restan los exponentes. 2 menos 1 va a ser igual a 1. Ahora menos dividido entre menos va a ser igual a más. B dividido entre B va a ser igual a 1. Ahora chicos, nosotros tenemos que evaluar que nuestro resultado de los factores comunes sean iguales. En este caso 3ax más 2b más 1 es igual a 3ax más 2b más 1. Entonces podemos proceder a copiar el resultado de los factores comunes. 3ax más 2b más 1 y esto multiplicado por los factores comunes que van a ser 2a menos b. Y esta es la forma en cómo nosotros pudimos factorizar esta expresión. Recuerden que la factorización tiene como objetivo señalar o indicar esta expresión en una operación indicada, o sea, un producto indicado. Si son productos indicados. ¿Y cómo podemos evaluar o cómo podemos comprobar si nuestra factorización es correcta? De la siguiente forma, podemos multiplicar o deshacer esta operación, multiplicar estos términos y nos tienen que salir exactamente igual al término original o la expresión original. En este caso pueden realizar la multiplicación y comprobar que sí es exacto. De lo contrario, si no sale lo mismo, entonces nuestra factorización es incorrecta. Espero que hayan aprendido. Cualquier duda me lo pueden consultar y nos vemos en el siguiente video.